Hola, buenos días. A la secretaria quería preguntarle si también disponen de los datos territorializados por comunidades autónomas, y al señor Schleicher quería preguntarle en este caso cuál cree él que es la solución y si cree efectivamente que la nueva reforma educativa puede dar respuesta a estos grandes problemas que tienen los alumnos españoles. Gracias. Sí. Yo ahora mismo no tengo los datos aquí. Yo creo que hay 3 comunidades que tuvieron suficiente muestra como para poder analizar los datos, que si recuerdo bien son Madrid, País Vasco y Cataluña, y pondremos los datos a su disposición porque yo en este momento no los tengo. Yeah, on the second part of the question, what you see here is primarily es esencialmente una imagen de lo que ocurre en las aulas. No se trata de estructuras, no se trata de marcos, se trata realmente de la naturaleza de la metodología que se utiliza por parte de los profesores. Y esta es la imagen que se puede ver realmente. Esto se puede ver en muchos centros educativos, en muchas aulas. Hay un énfasis dado en la producción del metacontenido. Aprenden los estudiantes unas cosas y se le da, sin embargo, poco énfasis a utilizar de forma creativa estos conocimientos. Por lo tanto, se trata de sistemas también de ver cómo está la metodología, la preparación de los profesores, etcétera. I would like to know the differences between the reading test in digital version and printed version. How can you think that it's more difficult that it's digital? What could have happened? Bueno, no es que sea más difícil, simplemente necesita otro tipo de competencias. Si se tiene una versión en papel, se ve todo delante, se puede leer y utilizar. En un test digital se tiene que tener una representación mental de la información que quizás no se tenga enfrente. ¿Cuál es la diferencia entre un texto en un hipertexto y un texto normal? Quizás hay una parte de información y se tiene que saber que se puede navegar, que se puede tener una estructura textual más compleja, y es este pensamiento dinámico que se requiere y que cuesta a los estudiantes. No es como tener una lectura lineal de un texto, no tienen problema para descodificar la información, pero parece que hay más dificultad para conectar la información, para quizás no tener una estructura completa delante de ellos. Hola, Sara Ramos, Televisión Española. Según lo que estamos escuchando, se habla de que pues el fallo está en las aulas, en la metodología, y quizá los profesores... The microphone doesn't. You can't hear? No. Hola, ¿qué hay? Sí, Sara Ramos, Televisión Española. Se ha hablado mucho de los profesores, de la importancia de los profesores, y hace poco hemos sabido las nuevas condiciones de los directores. Se va a dar una autonomía mayor a los centros y los directores de los centros van a tener que presentar proyectos, y sabemos ya un poco más lo que van a tener que hacer los directores. Pero quería preguntar, especialmente a la señora Gomendio, si respecto a los profesores va a haber pues algún tipo de formación nueva para este nuevo proyecto, o si va a haber unas nuevas condiciones de acceso, de exigencia para los profesores, ya que los profesores parece que ya que los profesores pues tienen tanta importancia en la mejora del sistema educativo en este momento. Quería preguntar si va a haber cambios en ese sentido. El micro de Andrés, ¿cómo está apagando? Sí, como decía, a partir de ahora, digamos que una vez que el cambio de reglas de juego ha quedado definido con la aprobación de la LOMCE, es importantísimo que el profesorado sea el que lidere el cambio real que tiene que ocurrir en todas las aulas. Obviamente es un cambio metodológico tan radical que nosotros vamos a intentar ayudar en la medida de lo posible. Primero, como decía, en la ley y luego en la aprobación de toda la normativa que se deriva de la aprobación de la ley, nosotros hemos señalizado claramente varios cambios. Por una parte, una mayor capacidad de liderazgo de los directores.
Por otra parte, una mayor autonomía de los centros docentes, que por lo tanto van a poder tomar decisiones que hasta este momento, para las que tenían muy poco margen de maniobra, y en esta mayor autonomía de los centros docentes también van a poder tener una importante participación los profesores. Se ha aprobado ya el Real Decreto de los currículos de primaria. Ahí, como decía, queda claro que los contenidos curriculares no es lo único que se definen los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, y por lo tanto eso es una guía bastante clara de en qué sentido tiene que cambiar la metodología para poder modernizarse y para poder transmitir esta serie de competencias a los alumnos. Pero además de eso, a través de la plataforma digital que el Ministerio está desarrollando en colaboración con todas las comunidades autónomas, primero vamos a poner a disposición de los profesores toda una serie de cursos, sobre todo centrados en el tema de adquisición de competencias, para que puedan formarse en algo que es relativamente novedoso en nuestro sistema educativo, y por otra parte convertirla en una plataforma donde los profesores puedan contribuir con sus propias aportaciones, tanto en contenidos curriculares como en metodología, como en compartir buenas prácticas, pues en aquellos países donde se han puesto a disposición de la comunidad educativa este tipo de plataformas, la participación de los profesores en ellas ha sido una participación muy activa, muy dinámica, y que ha permitido que, por ejemplo, las buenas prácticas se difundan a toda la comunidad educativa con mucha rapidez. Por lo tanto, aquí lo que intentamos no es, precisamente en línea con el cambio de metodología en el aula, lo que pretendemos desde el Ministerio no es simplemente transmitir de forma unidireccional con cursos, por ejemplo, cómo creemos nosotros que se debe de evolucionar hacia esta mayor adquisición de competencias, sino que además de eso lo que queremos es invitar a toda la comunidad docente a participar con sus propias aportaciones y sobre todo estableciendo un diálogo entre ellos en una red que se creará entre la comunidad docente para que puedan entre ellos debatir y desarrollar estas nuevas prácticas. Además de esto, la parte última de la pregunta tiene más que ver con la metodología, tiene que ver con la carrera docente, las condiciones de los docentes, y eso se decidió en su momento no incluirlo en la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa y dejarlo para el Estatuto del Docente, que es otro proyecto normativo donde ya hemos empezado a debatir con los sindicatos, pero donde todavía no estamos en disposición de dar decisiones finales. Buenos días. Con estos resultados, yo lo que quería preguntarles es si creen que es necesario entonces un cambio de la metodología de enseñanza en España radical, un cambio total de la metodología, y también, por lo que he entendido, ustedes trasladan esa responsabilidad a los profesores. ¿Es su responsabilidad? ¿Van a tener que hacerlo ellos? Eso es lo que quería preguntarles. Gracias. Bueno, es su responsabilidad porque son los profesores los que enseñan a los alumnos. En ese sentido son el eslabón más importante. El cambio radical consiste en lo que venimos diciendo a lo largo de la presentación, es decir, en evolucionar de un sistema como el actual, que básicamente consiste en memorizar un libro de texto, a un sistema donde el alumno va a tener que barajar muchas fuentes de información, va a tener que saber integrar esa información, va a tener que saber ser crítico respecto a la calidad de esa información y va a tener que saber solucionar tareas complejas como las que hemos puesto aquí como ejemplo. Va a tener que saber trabajar en equipo, va a tener que ser innovador, va a tener que ser creativo. Ese es el cambio radical que se tiene que producir. Yo creo, por las reuniones que hemos tenido con profesores, que realmente para ellos esto supone un reto y un desafío, pero un reto y un desafío muy atractivos, en el sentido de que yo creo que el sistema memorístico de repasar un libro de texto de la primera a la última página ni es suficientemente motivador para el alumno, ni le permite al profesor desarrollar todo su potencial, toda su creatividad y toda su capacidad de innovación. Y por lo tanto yo creo que aquí lo que vamos a permitir es destapar este potencial que tienen nuestros profesores, que hasta ahora no se ha desarrollado, y es en
ese sentido que entiendo que la responsabilidad última de ponerlo en práctica es de ellos, pero que entiendo que es una responsabilidad muy importante y un desafío muy atractivo para la mayor parte de la comunidad docente que quiere tener, como es el caso en otros países, un papel mucho más creativo y mucho más innovador del que en este momento tienen. Just sort of to add to this, Spain is not alone. Decir que España no es la única que está en esta transición. La mayor parte de los países europeos, incluso me atrevería a decir en el mundo, están teniendo cambios similares. Antes se decía a los estudiantes que se les daba conocimiento, se les presentaba ese conocimiento. Ahora mismo los estudiantes tienen que ser capaces de pensar por sí mismos, de extrapolar lo que saben, utilizarlo, aplicarlo de una forma creativa. Y esto exige otro tipo de enseñanza con una diferenciación, una personalización, donde los profesores comprenden las diferencias de sus estudiantes, donde también hay prácticas pedagógicas que evolucionan. Entonces hay un enfoque que va a cambiar. Voy a darles un ejemplo. En el pasado, los estudiantes, cuando no sabían una respuesta, podían mirar una enciclopedia pensando que simplemente se tenía que enseñar a los estudiantes a comprender lo que decía la enciclopedia. ¿Qué pasa? Que ahora uno llega a Google, ve 25.000 soluciones y entonces se tiene que navegar en la información, tiene que haber una revisión crítica de la información, si merece la pena por su calidad o no. Y creo que estamos en el siglo XXI, un enfoque diferente a la enseñanza y al aprendizaje, pero como digo, España no es la única, es la transición que hemos visto en muchos países que ahora mismo tienen rendimientos muy altos. Por ejemplo, hace unos 10 años, un país como Japón tenía malos resultados en los ítems que era de construcción de conocimiento, y los resultados, sin embargo, últimos muestran que Japón lo ha hecho muy bien, que el sistema ha cambiado de forma radical, han ido a ir hacia lo que necesitan los estudiantes, y esto es un cambio en las prácticas pedagógicas que se puede obtener si las condiciones son las adecuadas y los profesores están embarcados en el proyecto también. Padres no es un factor tan influyente como por ejemplo en otros países, y tampoco hay esa diferencia tan amplia entre sexos en España, entre chicos y chicas, a diferencia también de otros países. Gracias. Por contestar a la primera parte de la pregunta, digamos que el mensaje es el mismo que dijo Andreas Schleicher al principio de la presentación. Los datos de España lo que ponen de manifiesto esa heterogeneidad en resultados de los alumnos es que no es un problema que se pueda acotar, no es un problema que esté limitado a determinados tipos de centros, a determinado perfil de alumnado, es un problema generalizado. Es un problema que afecta a prácticamente todos los colegios y a prácticamente todo el perfil de alumnado, independientemente de las variables que se quieran tener en cuenta para definir perfil de alumnado. Por lo tanto, como nuestro sistema de enseñanza no forma a los estudiantes en la resolución de problemas complejos, no hay ninguna de las variables que puedan ayudar a los estudiantes en otros países, como es el nivel educativo de los padres, a obtener mejores resultados, a tener un buen rendimiento, o dicho de otra forma, la diferencia entre los alumnos cuyos padres tienen un nivel educativo alto o bajo es mucho menor, pero porque nos achatamos en la parte superior, es decir, porque los hijos de padres de nivel educativo alto no obtienen tan buenos resultados como los hijos de padres de nivel educativo alto en otros países, y sin embargo los hijos de padres de nivel educativo bajo obtienen un rendimiento parecido. Porque si no les enseñamos ese tipo de competencias, entonces el nivel educativo de los padres no es suficiente para compensar por esa deficiencia del sistema educativo. Y en cuanto a las diferencias entre chicos y chicas, la verdad es que no sé contestar a la diferencia entre España y el resto de los países, porque en otros países sí que se da.
hay una explicación, es que por lo general cuando los resultados son mejores, se espera normalmente más diferenciación. Porque digamos que la equidad al precio de la mediocridad no es algo que querríamos. Sí hay menos diferencias entre géneros, pero se trata simplemente de que todo el mundo suba los niveles, que haya una mejor equidad socioeconómica y entre géneros. Y también digamos que en España eso es un reto, pero podemos decir que un aspecto alentador es que normalmente la excelencia y la equidad no son objetivos así por sí solos. Sin embargo, pues se puede poder subir, tener mejores resultados sin que haya desigualdades, ya sea por factores socioeconómicos o por género. ¿Por qué hay mayores diferencias en España entre los resultados obtenidos por los hijos de inmigrantes y los nativos que en la OCDE? Bueno, este es un resultado que se ha venido repitiendo en distintas pruebas y yo creo que tiene que ver con la rigidez del sistema actual. Es decir, el sistema actual se basa en un concepto de equidad que entiende que todos los alumnos tienen que ser tratados de la misma forma. La LOMCE lo que propone es un sistema mucho más flexible, un sistema de atención personalizada basado en un concepto de la equidad radicalmente distinto, que es que todos los estudiantes tienen que desarrollar al máximo su potencial independientemente del entorno socioeconómico del que procedan. Es decir, que cada estudiante desarrollará al máximo su potencial y ese potencial será diferente, en lugar de un sistema como el anterior, donde lo que se pretendía es que todos los estudiantes alcanzasen resultados parecidos que además, como acaba de decir Andreas Schleicher, tienden a ser resultados mediocres y que, por lo tanto, entender la equidad como la uniformidad en la mediocridad de resultados a nosotros nos parece muy cuestionable, y en la LOMCE lo que hemos apoyado es un enfoque radicalmente distinto. Esta falta de atención personalizada, esta falta de flexibilidad es lo que hace que personas que entren con una situación de desventaja, como puede ser el caso de los inmigrantes, no encuentren en un sistema tan rígido la atención personalizada que podría permitir que desarrollen todo su potencial, y mantiene estas diferencias más allá de las diferencias que se encuentran en otros países de la OCDE. La última pregunta. Sí, yo quería preguntar a Andreas Schleicher por el motivo del que haya venido aquí a presentar estos datos, si tiene que ver con que la OCDE está especialmente preocupada por los resultados en el caso de España. No, I can't say. No, no puedo decirlo. Yo creo que los resultados para España son un reto, subrayan que hay grandes retos para el sistema educativo español, pero siempre los hemos presentado en España nuestros resultados. Creo que esto es el resultado de que España está utilizando los resultados para saber cómo puede mejorar, cómo puede aprender de otros sistemas educativos, y creo que es una buena oportunidad de ver estos resultados. Creo que lo que ha aparecido aquí es que hay problemas que se pueden cambiar, cambiando algunos factores de enseñanza. Por ejemplo, ha hablado usted de la inmigración. Eso es un área en el que hemos visto grandes progresos en países en los últimos 10 años. En muchos países las escuelas son mejores en diagnosticar las dificultades de, por ejemplo, los inmigrantes. Muchas veces a los inmigrantes se les trata como los demás. Nadie sabe si tienen dificultades en lectura o en alguna materia. No tienen un apoyo adicional, no tienen ayuda. Y
esto es un gran ejemplo en el que hemos visto mejoras en muchos países europeos. De nuevo, es importante mirar, contrastar, comparar y ver cómo intervenir. Y la OCDE está aquí para ayudar a los países, para analizar cómo se pueden reforzar los puntos de mejora y cómo se pueden también dar respuestas positivas a los retos.